Muchachos, entonces una vez concluimos el tema de la jurisdicción, es decir, que asuntos son sometidos a la jurisdicción ordinaria, pero especialidades laboral y de la seguridad social, resta entonces empezar a analizar el tema de la competencia. ¿Qué es la competencia? Es la asignación particular que tiene un juez para conocer de determinado proceso. Una vez se ponga en conocimiento y en marcha la jurisdicción en las especialidades laborales y de la seguridad social, hay que asignar de manera correcta y de manera particular a esos jueces el conocimiento de una litis o de un asunto controvertido. La competencia se encuentra entonces regulado por unos principios. Vamos a ver los principios de la competencia. Son 4. El primero, la competencia tiene el principio de legalidad, es decir, que los factores de competencia se encuentran previamente establecidos en la norma. 2. Inmodificabilidad, quiere decir que, aunado al principio anterior, los factores de competencia son asignados por ley, es decir, no le corresponde a las partes de manera voluntaria determinar qué juez va a conocer de determinado asunto. Tercero, indelegabilidad, es decir, que el juez, una vez asuma su competencia, no le es viable delegar por disposición propia a otro juez el conocimiento de dicho proceso. Es más, si observamos incluso el fenómeno de la comisión, que es cuando un juez, por la lejanía de pronto de los testigos o de la práctica de la prueba, no la puede realizar y comisiona a otro juez para que la realice, no quiere decir que esté delegando su competencia, porque él conservará el conocimiento del asunto asignado y es el encargado de emitir el fallo. Y por último tenemos el principio de orden público. ¿Por qué? Porque la competencia balancea el interés general sobre el interés particular, y al ser de orden público va a primar el interés general. Vamos entonces a empezar a ver los factores de competencia. Los factores de competencia, vamos a ver cada uno de los artículos. La competencia se encuentra consagrado entre los artículos 5 y 15 del Código de Procedimiento del Trabajo de la Seguridad Social. Vamos a ver entonces cada uno de los artículos. Voy a empezar por el artículo 5, que es competencia por razón del lugar. Entonces, en el artículo 5 tenemos un factor territorial. ¿Qué dice el artículo 5? Que la competencia se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandado a elección del demandante. La competencia objetiva o por factor territorial, digamos que es la regla general. Para saber si aplico o no el artículo 5, hay una reglita, y es que me tengo que ir a fijar si tengo algún otro factor de competencia especial que me regule un asunto particular, y si no lo tengo, entonces aplico el artículo 5. O sea, yo voy a analizo el séptimo, el octavo, el noveno, y si ninguno de estos me aplica, me aplico la regla general, que es el artículo 5. Es un factor territorial, ¿por qué? Porque voy a tener en cuenta el juez del último lugar donde se haya prestado el servicio o el juez del domicilio del demandado. ¿A elección de quién? Del demandante, que es quien presenta la demanda. El demandado está en su casa descansando, no sabe que lo van a demandar, y el demandante es quien determina el factor de competencia según lo previamente asignado por la ley. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa a nivel nacional, Transporte Rápido Ochoa, donde tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín, pero un trabajador presta como último lugar de prestación de sus servicios Bogotá. ¿En qué juez podría demandar? O en Bogotá, que es el último lugar de prestación de servicios, o en el domicilio del demandado, que sería Medellín, sin importar dónde vive el demandante. Entonces, esta es la norma general que tiene un factor territorial. Vamos para el artículo 6,
El artículo sexto me habla a mí de la reclamación administrativa. ¿Qué es la reclamación administrativa? Vamos a leer el artículo sexto. Las acciones contenciosas contra la nación, las entidades territoriales o cualquier otra entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda y se agota cuando se haya decidido o cuando haya transcurrido un mes desde su presentación y no haya sido resuelta. Bueno, además es importante tener en cuenta que el inciso tercero dice que la reclamación administrativa es un requisito de procedibilidad. Vamos entonces a mirar algunos aspectos para tener en cuenta la reclamación administrativa. Primero, es un simple escrito, no me está exigiendo ni una formalidad, ni un protocolo, es un simple escrito. Yo lo relaciono mucho con reclamación administrativa, con derecho de petición. Es más, cuando yo hago la reclamación administrativa, hay veces le pongo derecho de petición, pero lo importante es que me sirva como requisito de procedibilidad para poder acceder al proceso laboral. La reclamación administrativa se debe agotar cuando voy a demandar una entidad pública, como por ejemplo la nación, un municipio, la gobernación, que ya vimos incluso en el tema anterior que por ejemplo un trabajador oficial podría demandar por ejemplo a una alcaldía. Y por ser trabajador oficial le corresponde al juez laboral. O cuando voy a demandar cualquier otra entidad pública, por ejemplo Colpensiones, debo agotar la reclamación administrativa. ¿Cuándo se entiende agotada la reclamación administrativa? Una vez entregado ese simple escrito, la entidad pública tiene dos opciones. Uno, contestar. Una vez conteste la entidad pública, se entiende agotada la reclamación administrativa y con ese escrito de reclamación y con esa respuesta puedo incluso proceder a la demanda laboral. Pero la otra opción es que la entidad pública no conteste. Se entenderá agotado pasado un mes desde la fecha de recepción del documento. Entonces, hoy, 18 de marzo del 2020, presento una reclamación administrativa, por ejemplo, a Colpensiones, solicitando la reliquidación de mi pensión. Pasado un mes, es decir, espero hasta el 17 de abril del 2020, ya el 18 de abril, pues si es un día hábil, podría presentar la demanda laboral. ¿Qué finalidad tiene esta reclamación administrativa? Darle la oportunidad a la entidad pública que conteste el derecho sin necesidad de ser demandado. Entonces es importante agotar la reclamación administrativa cuando es una entidad pública para poder presentar la demanda laboral. Vamos entonces para el artículo séptimo. El artículo séptimo es la competencia de procesos en contra de la nación. En procesos en contra de la nación no estamos hablando de un factor subjetivo. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la entidad demandada, tiene en cuenta que estamos demandando es a la nación. En este caso entonces, si demandamos a la nación, siempre será el juez laboral del circuito sin importar su cuantía. Es decir, si el demandado de la nación siempre será un proceso ordinario de primera instancia, sin importar si la cuantía es superior o inferior a 20 salarios mínimos. Es decir, no importa si es de única instancia, siempre se tramitará como de primera. Pero también tiene conexidad con un factor subjetivo, y es el último lugar de prestación del servicio o el domicilio del demandante. ¿Qué diferencia vemos con el artículo quinto? Que el artículo quinto es o el domicilio del demandado. Porque la nación sí permite que sea domicilio del demandante por una causal obvia. Y es que si estamos hablando de la nación, pues tiene competencia en cualquier parte del territorio nacional. Entonces se puede utilizar el domicilio del demandante. Vamos para el artículo octavo, competencia en procesos contra los departamentos. Acá nos volvemos a encontrar con un factor subjetivo. ¿Por qué? Porque va a verificar y a cuidar el ente demandado, que sería en este momento el departamento. Entonces también vuelve y repite el artículo
ustedes tienen el compromiso de irse leyendo cada uno de los artículos que yo voy mencionando. El artículo octavo, que es la competencia en procesos contra los departamentos, dice que siempre será el juez laboral del circuito y se tramitará el proceso como de primera instancia sin importar la cuantía. Pero también tiene un factor territorial y es del último lugar de prestación del servicio siempre y cuando se haya hecho dentro del respectivo departamento o el de su capital. Por ejemplo, usted es contratado por la Gobernación de Antioquia. La Gobernación de Antioquia lo manda a realizar un trabajo a Quibdó, por ejemplo. Y le quedan debiendo salarios. A la terminación del contrato usted va a presentar demanda. ¿Podría demandar en Quibdó? No, porque no es el último lugar de prestación de servicios dentro del departamento, sino que se prestó el servicio por fuera del departamento. Entonces, ¿qué le queda demandar? Juez laboral en Medellín, porque es la capital del departamento. Recuerden que si tienen alguna duda, ustedes me pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico y yo estoy en toda la obligación de resolverles las dudas. Se me cerró el código sustantivo el código procesal del trabajo, perdón. Aquí lo estoy volviendo a abrir. Muy bien. Vamos en procesos contra los municipios, sería el artículo 9. En los procesos en contra de los municipios es mucho más sencillo. Acá sería el juez laboral, vuelve y juega el factor cuantía, no lo hemos visto porque es el artículo 12, pero ya lo habíamos mencionado en el tema de jurisdicción, que la cuantía se determinará según si es de 20 hasta 20 salarios mínimos de única instancia y si es más de 20 salarios mínimos de primera instancia. En los procesos contra el municipio será el competente en el último lugar donde se haya prestado el servicio. Este no tiene factor de elección. Vamos para el artículo 10, que es los competencia en procesos contra los establecimientos públicos. Dice, en los procesos que se siga contra un establecimiento público, una entidad o una empresa oficial, será juez competente el del lugar del domicilio del demandado o el lugar en donde se haya prestado el servicio a elección del actor. En procesos en contra de establecimientos públicos, si ustedes se percatan, vuelve y juega un factor territorial igual al artículo 5, porque es el último lugar de prestación de servicios o el domicilio del demandado. ¿A elección de quién? Del demandante. Yo me imagino estar demandando a la fábrica de licores de Antioquia, por ejemplo, como establecimiento público, tendré como factor para demandar o el último lugar donde se ha prestado esos servicios o el domicilio principal de la fábrica de licores de Antioquia. Bueno, el 11 es procesos en contra de las entidades del sistema de seguridad social. En los procesos en contra del sistema de seguridad social, el competente será uno donde se haya prestado la reclamación del derecho. Mucho ojo, ¿por qué no digo la reclamación administrativa? Porque no todos los problemas de seguridad social son entidades públicas. Por ejemplo, si usted va a demandar a Protección o a Porvenir, son entidades privadas que se tendrá en cuenta el factor de competencia donde se haya presentado la debida reclamación. Mire que yo no estoy reclamación del derecho, yo no estoy diciendo reclamación administrativa. Ahora, si estoy hablando de Colpensiones como entidad pública, sí tendría la posibilidad de hablar de reclamación administrativa. Entonces, la competencia cuando demando a una entidad administradora del sistema de seguridad social es donde haya presentado la debida reclamación o en el domicilio principal de la entidad de seguridad social. Vamos a elección de quién? Del demandante. Vamos para el artículo 12. El artículo 12 tiene un factor por cuantía. Dice competencia en razón de la cuantía. Ya lo habíamos visto, hay dos procesos ordinarios. Hay proceso ordinario de única instancia, que son aquellos que no exceden de 20 salarios mínimos,
y se tramitará como de una, única, con sus características. ¿Tiene recurso de apelación? No, ya lo habíamos visto que ni sentencias ni autos interlocutorios tiene recurso de apelación. Otro ejemplo, es un proceso que se realiza en una única audiencia. Otra diferencia, se contesta dentro de la misma audiencia una vez agotada la etapa de conciliación. Y así tiene sus propias características que lo vamos a ver en las características de los procesos, que sería la última unidad. Y el proceso ordinario de primera instancia, que es aquel cuya cuantía es igual o superior a 20 salarios mínimos. Tiene sus características propias, se desarrollan en 2 audiencias, tanto los autos interlocutorios como las sentencias tienen recurso de apelación, la demanda no se contesta en audiencia, tiene término de traslado, es decir, 10 días a partir de la notificación al demandado. Creo que ya habíamos mencionado un poco en el principio de preclusión. Entonces, la competencia por cuantía se tramitará de única instancia o de primera instancia. Ahí ya lo dije, ahí, por ejemplo, cuando se demanda a la nación, no importa la cuantía, siempre será juez laboral del circuito. El artículo 13 es competencia en asuntos sin cuantía. Incluso ya lo habíamos hecho referencia en el tema de jurisdicción. Aquellos procesos donde no sea susceptible de determinar la cuantía, se tramitará como proceso ordinario de primera instancia. Por ejemplo, una calificación del estado de invalidez, agoté la calificación de pérdida de la capacidad laboral ante las entidades administradoras del sistema, apelé ante la Junta Regional de Calificación de pérdida de la capacidad laboral, apelé ante la Junta Nacional de Calificación del estado de invalidez, y por ejemplo, el dictamen quedó en firme y me da un 48%. ¿Cómo no me voy a la jurisdicción laboral ordinaria a ver si con prueba pericial y con un convencimiento al juez me dan la calificación del estado de invalidez con un 50%? Aquí estoy con cuantía, no, porque apenas estoy discutiendo mi invalidez. Una vez sea declarada mi invalidez, me tocará ir ante las entidades administradoras del fondo de pensiones y solicitar la pensión de invalidez. ¿Pero qué estoy demandando? Estoy demandando una pretensión declarativa, que es que me declaran el estado de invalidez. Es un acto sin cuantía que se tramitará como de ordinario de primera instancia. Y tenemos el artículo 14, que es la pluralidad de los jueces. Dice, cuando la demanda se dirija simultáneamente contra 2 o más personas y por lo tanto tengan muchos más jueces para conocer, el actor elegirá entre ellos. ¿Qué ejemplo les podría poner? En una oportunidad presenté una demanda donde un ingeniero civil estaba demandando a 2 entidades privadas que habían formado un consorcio. El consorcio no genera una personería jurídica independiente. Cada una de las empresas conserva su personalidad jurídica. Entonces era una empresa ubicada en Envigado y otra empresa ubicada en Medellín. Acá teníamos por domicilio de la entidad demandada Envigado y Medellín. Pues yo decidí demandar en Medellín por cercanía a mi oficina, porque tengo la oficina cerca de la Alpujarra, me queda fácil el acceso, entregar memoriales, estar pendiente del proceso. Pero por ejemplo otro abogado puede haber dicho, no, yo la presento en Envigado, que son juzgados menos congestionados y más rápidos. Entonces el criterio lo escoge el actor. Pues en este momento digamos que lo escogió el abogado, pero era porque actuábamos en calidad de representación del actor. Bueno, acá voy a interrumpir, acá tenemos una clase más, son los factores de competencia, porque voy a empezar con un tema que es la competencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, y la competencia del Tribunal Superior del Distrito.